En la historia reciente de nuestro país, todos los presidentes de la República han atravesado por momentos complejos, circunstancias difíciles que han puesto en riesgo distintos escenarios en la República Mexicana, pero quizá ninguno de ellos como el presidente de la República, Felipe Calderón. Tenemos en Tribuna Comunicación a uno de los hombres más cercanos del presidente de la República. Javier. Muy buenos días. Mira, yo no sé si todos los presidentes viven el mismo momento de la misma manera. El último año puede ser de consolidación para muchos, puede ser ya casi que de urgencia para otros que ya lo que quieren ver es la puerta de salida. Yo creo que en el caso del presidente Calderón va a salir en un momento en el que la gente, mayoritariamente la ciudadanía, le va a reconocer temple, carácter, responsabilidad, valentía, con claroscuros, porque es, digamos, qué duda cabe que tuvo aciertos, ha tenido aciertos, pero también cosas que se dejaron de hacer o que se pudieron haber hecho mejor. Pero yo sí creo que al final esta evaluación ciudadana del último año va a ser positiva. Y a mí me da gusto, todavía tuve oportunidad de verlo la semana pasada, en una reunión muy entre nosotros, muy privada. Lo veo de buen talante, lo veo de buen ánimo, lo veo fuerte, lo veo convencido de las decisiones que ha venido tomando, de las políticas públicas que ha venido construyendo y ejecutando. Y sí creo que, digamos, la peor parte del sexenio de Felipe Calderón no será su último año, ¿verdad?, sino que fueron años previos, yo diría desde 2008, desde finales del 2008, con la muerte de Juan Camilo Moriño, fatal accidente, y que detona al mismo tiempo la crisis financiera global cuando quiebra Lehman Brothers, y que eso detona todo un problema sistémico en el mundo financiero y que después se convierte en una crisis económica global, como no habíamos visto en 60 años. Ese es quizá el momento más difícil. Yo sí creo que es el momento más difícil. Yo recuerdo aquella noche de ese 4 de noviembre, cuando muere Juan Camilo, y fueron momentos críticos, decisivos, sobre todo en el ánimo del presidente de la República. No había ninguna duda de que el más cercano de nosotros a él, no solamente en un término de afecto, sino en un término de seguridad y de confianza, de cercanía, de consejo en momentos muy determinantes, era Juan Camilo. Pero al mismo tiempo ya estaba, ya había detonado en la industria manufacturera aquella crisis, ya se comenzaban a sentir sus efectos. Y bueno, pues viene el problemón muy fuerte en el 2009, luego se combina con la crisis sanitaria de la influenza, que esa también, yo creo que de todas las, cuando yo hablo de las noches, ¿no?, oscuras en esta administración, quizás esa fue la más delicada, la de la influenza, porque estábamos frente a un fenómeno que no conocíamos, que no sabíamos cuál era su alcance, su posible alcance, pero lo más importante, no sabíamos si las vacunas que teníamos hasta ese momento para la influenza estacional servían, pero más importante, si el Tamiflu, si el medicamento para tratar la influenza ordinaria nos servía para esta aparición de un nuevo virus H1N1. Entonces, esa noche, las decisiones que se tuvieron que tomar esa noche fueron las más delicadas. Estuvimos a punto de prácticamente cerrar el Distrito Federal para que nadie pudiera entrar ni salir, encapsular, por así decirlo, aunque era una situación que hubiera sido meramente un paliativo, porque imagínate nada más que si la influenza hubiera sido altamente contagiosa y además sin medicamento que pudiera remediarlo, pues hubiera habido una muerte masiva de millones y millones de personas. Entonces, sí fue quizás el momento más delicado. ¿Qué nos dices de la crisis derivada durante la transmisión del poder? Mira, ya tenía varios días, porque desde que gana la elección en julio del 2006 el presidente Calderón, viene todavía un periodo de una brutal presión sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que yo creo que con toda sensatez y valentía termina ese 5 de septiembre, ¿sí?, declarando formalmente, constitucionalmente, como presidente presidente electo de los Estados Unidos mexicanos a Felipe Calderón. Y luego entre el 5 de septiembre y el 1 de diciembre, no, claro, no, y estaba tomado Paseo de la Reforma, con la complacencia de Alejandro Encinas, soy diputado perredista,
y las amenazas era no toma posesión y asomaba una gran crisis constitucional, porque es decir, no está previsto en nuestra Constitución qué ocurre si no hay un juramento o hay una protesta en un sitio distinto del Congreso en la instalación de su periodo ordinario de sesiones. Entonces, sí estábamos hablando de una crisis verdaderamente grave y que afortunadamente se pudo resolver, pero ahí se resolvió gracias a tres cosas. Primero, que los diputados, ¿sí?, del Partido de Acción Nacional pudieron, así cuando ven que están tomando la tribuna la gente del PRD, también el PAN toma una parte de ello y se instalan y se quedan a dormir, ahí pernoctan ahí en tribuna. ¿Para qué? Para no ceder la plaza, para no ceder el espacio, para darles toda la tribuna, digamos, a los inconformes. Y ahí se quedan. Y luego el presidente Calderón, él personalmente, es cómo diseña por dónde va a entrar, a qué hora va a entrar. Se simula que va a haber otro convoy cuando realmente era uno alterno con el que él llegó, por el estacionamiento, por la puerta de atrás, en qué momento va a aparecer. El presidente Fox también decide acudir a San Lázaro. Todo eso fue milimétricamente medido. Yo recuerdo, Fernando, la víspera, la noche previa al 1 de diciembre del 2006, cuando estaba el presidente electo ensayando pues distintos mensajes según el escenario que le tocara. Si podía hablar suficientemente, pues tenía ya preparado un mensaje de varios minutos. Si podía ser un mero mensaje de un par de minutos, también tenía preparado un mensaje. Y como ocurrió, si solamente se trataba de rendir la protesta constitucional, ¿verdad?, de guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes, en fin, que fue lo que terminó por ocurrir, pero porque todavía tuvo la propuesta de algunos legisladores del PRI y de la dirigencia del PRI, en el sentido de que le hacemos espacio en una de las salas alternas, también en San Lázaro, pero que no es la sala de plenos, digamos. Y Felipe Calderón dijo: no, yo rindo protesta en la sala de plenos del Congreso de la Unión en la instalación del periodo de sesiones, tal como lo dice la Constitución. Javier, ¿llegaron a valorar escenarios de violencia, incluso de atentados en contra del presidente electo? Bueno, al presidente no, porque también ese era el otro factor. Te decía, uno fue el propio diseño milimétrico y estratégico de Felipe Calderón para llegar hasta la tribuna de San Lázaro. El otro era el Estado Mayor Presidencial, que realmente hizo su trabajo y hizo muy bien su labor. Resguardaron lo necesario a la distancia prudente, suficiente, para garantizar que no se meterían con él. Pero sí hubo conatos de violencia entre los mismos legisladores, pues ahí están las imágenes, ¿no? Entonces, fueron momentos críticos. Así inició su administración el presidente Calderón. No ha sido fácil. Hemos tenido 2 muertes, ¿no?, de cercanísimos funcionarios, trágicas, de 2 secretarios de Gobernación en accidentes aéreos. La crisis global, internacional, económica, la de la influenza, la sanitaria, las peores sequías de la historia. El narcotráfico, por ejemplo. Las peores heladas también de la historia. Desde luego, pues toda esta violencia desatada de la delincuencia organizada, ¿no? Y sin embargo, yo sí estoy convencido de que si algo bueno ha traído todo esto, es que hemos tenido al frente, en el timón, a un presidente que yo de veras lo califico como el más trabajador. Es un hombre brutalmente trabajador, de 7 días de la semana, honesto. Y no solamente honesto en el sentido de que no se roba dinero, no, honesto en la congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, responsable, un altísimo sentido de responsabilidad que hoy, afortunadamente, pues todo mundo, cuando digo todo mundo, es todo mundo, en el mundo, le reconocen la conducción de la economía y de las finanzas públicas de una manera absolutamente sensata y seria, que es lo que le ha permitido primero salir más rápido de la crisis que otros países y retomar el crecimiento económico, pero con certidumbre, con confianza en los mercados y para los inversionistas, donde no estamos teniendo que tomar medidas drásticas como en Europa, recortando plazas laborales o salarios o jubilaciones ni programas sociales, ¿no? Entonces sí se le reconoce mucho esa parte y también una gran valentía de enfrentar al crimen organizado, que desafortunadamente se dejó pasar, se le abrieron las puertas de par en par en otros momentos y que hoy él ha tenido que enfrentar con absoluto apego a derecho, pero también con absoluta firmeza y valentía. Entonces han sido episodios uno tras otro secuencial y bueno, ¿cuándo acaba? ¿Cómo acaba?
Y sin embargo, yo sí creo que el temple, ese temple del presidente Calderón, esa congruencia, ese sentido de responsabilidad para tomar las decisiones, yo me precio de ser uno de los que en los momentos más críticos estuvo siempre junto a él y he visto cómo procesa su toma de decisiones, cómo pondera y cómo valora y cómo escucha a quien tiene que escuchar y cómo al final toma tal determinación o tal decisión y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Le invito a que no deje de ver en www.periodicodigital.mx la segunda parte de esta entrevista a Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Trabajo, aspirante al Senado de la República, pero sobre todo amigo cercano al presidente de la República.